Hola amigos de YouTube, aquí les traigo los capítulos 112, 113, 114, de la novela de Gaikotsu Kishi-sama, volumen 6, espero que les guste y si es así suscríbete a mi canal para que no se pierdan los próximos capítulos y distintas novelas que subiré a mi canal. Dicho esto, comencemos. Prólogo. El reino Nosan, en el continente norte. El reino de Nosan estaba separado del reino de Roden por el Golfo de Burdeos, y las dos naciones mantuvieron una relación diplomática relativamente amigable a través del comercio. Otros tres países tocaban las fronteras del reino Nosan. El reino de Delfrent, que se encuentra al norte de Nosan, y el reino de Salma al sur. Finalmente, la teocracia Iruku se asentó al oeste de Nosan. A lo largo de la historia de esta región, muchos países han subido y caído. Soulia, la capital del reino Nosan, nunca había sido invadida. El palacio real fue construido sobre una pequeña colina, en la base de la cual la ciudad comenzó a extenderse. Dos muros defensivos dividieron la ciudad en dos distritos y actuaron como su principal estructura defensiva. El palacio había sido construido con la defensa como prioridad, no había tantas decoraciones y su diseño simple daba la impresión de un gran fuerte. Sin embargo, el interior del palacio estaba decorado con magníficos accesorios que mostraban la autoridad y el prestigio que uno esperaría de un palacio real. Con su césped recortado meticulosamente y la luz del sol de la mañana que envolvía la zona, se creó una especie de armonía entre el exterior y el interior del palacio. Los rayos del sol, que acompañaron la mañana siguiente, se precipitaron en el interior de la gran ventana de una determinada habitación donde una niña inocentemente dormía. El cabello ligeramente rizado y dorado de la niña le llegaba hasta su hombro mientras su cabeza descansaba sobre una suave almohada. Con su figura infantil y su piel blanca como la porcelana, uno asumiría que la niña tenía alrededor de 10 años. La extravagancia de su camisa de dormir, el hecho de que la cama donde dormía era más grande de lo necesario, y el dosel que rodeaba la cama daban indicios de la posición social de la joven. El silencio de la mañana fue repentinamente perturbado por el repicar de las campanas. El sonido de la primera campana que retumbó en toda la ciudad se originó desde el borde de la ciudad y, eventualmente, comenzaron a sonar más campanas hasta que el sonido llegó al palacio. El inesperado ruido hizo que las cejas de la niña se agitaran mientras lentamente abría sus pequeños ojos y buscaba el origen en su habitación. Escuché algo extraño. La chica habló de una manera impropia de alguien de su edad mientras se sentaba y se frotaba los ojos en un intento de despertarse por completo. La niña trató de arreglar su rebelde cabello antes de deslizar su pequeña figura fuera de la cama y echar un vistazo fuera de la ventana. Sin embargo, ella solo pudo ver el patio afuera de la ventana y no pudo comprender el origen de la campana. Después de echar una mirada general al patio, su ojo adormilado gradualmente vagó hacia el cerrojo de la ventana. En ese momento, una mujer corrió rápidamente a la habitación de la niña. Princesa Lille. Perdóneme. La mujer preocupada que entró en la habitación era familiar para la joven, así que inclinó su cabeza y la llamó. Nina, ¿qué te hizo enojar tanto? No me he quedado dormida hoy. Lille reprimió un bostezo mientras sus ojos revisaban la habitación. La mujer tenía el pelo largo y negro que estaba atado en una sola trenza que le llegaba hasta la espalda y los ojos ligeramente divagando con pupilas negras. Llevaba el uniforme de la Orden de Caballeros de Nosan sobre su piel bronceada por el sol, mientras una espada con una empuñadura muy decorada colgaba de su cintura. Nina du Aburoa. A pesar de ser la hija del vizconde Aburoa del reino de Nosan, ganó el título de caballero y se le encomendó la protección de la joven que estaba mirando actualmente. El nombre completo de la pequeña maestra de Nina era Lille Nosan Soulia. Ella era la tercera y más joven hija del rey de Nosan, el rey Asparuf Nosan Soulia, y también la primera princesa y un recuerdo de la reina fallecida. Princesa Lille, los enemigos están atacando la capital. Dese prisa y vístase, debemos encontrar al rey. ¿Qué? Esto es serio. Espera un segundo, tía. Los ojos de Lille se abrieron cuando escuchó la declaración de Nina e inmediatamente comenzó a quitarse el camisón. Sin embargo, Lille luchó cuando el cuello de la camisa se enredó en su cabello. Después de un tiempo, se resignó a su destino y se acercó a Nina, que había estado observando la difícil situación de la princesa. Lo siento, Nina, pero necesito que me ayudes a cambiar mi ropa. En respuesta a su pedido, Nina se arrodilló y respondió con: sí, discúlpeme. Normalmente, una dama en espera y varios otros asistentes estarían presentes para ayudar a vestir a la princesa, pero esto era una emergencia.
Nina puede haber sido una hábil caballero, pero no estaba acostumbrada a vestir a los demás, por lo que ayudó a Lille a vestir un vestido simple. Lille salió de su habitación rápidamente tan pronto como pudo, pero un hombre ya la estaba esperando cuando cruzó el umbral de su habitación. Saar, ven también. Iremos a donde está mi padre. El joven llamado Saar le dio un breve asentimiento a Lille antes de unirse a Nina, quien estaba siguiendo a la princesa. Saar Baarov tenía 190 centímetros de alto y una contextura musculosa. También tenía el pelo corto castaño y estaba bien afeitado. Al igual que Nina, era un caballero que servía como guardia de la princesa Lille, pero era un plebeyo que logró alcanzar su posición con su propia fuerza. La princesa estaba acompañada por sus 2 guardias personales mientras se acercaba a la oficina de su padre con una dignidad reservada poco común en alguien tan joven. El rey Asparov ya había reunido a sus principales consejeros y personal militar en la sala cuando llegó la princesa. Los hermanos mayores de Lille, el primer príncipe Terruba y el segundo príncipe Sebaru, el primer ministro y el general del ejército rodeaban al rey. La atmósfera en la habitación estaba agitada con una tensión extraña que normalmente estaba ausente. Un mapa de la capital estaba extendido en el gran escritorio donde todos se pararon y Lille podía distinguir algunas figuras de madera encima. La princesa Lille sabía que no debía molestar a su padre durante una emergencia, así que trató de estirar el cuello para ver mejor el mapa, pero luego un mensajero entró corriendo en la habitación. Reporte. El enemigo atacó desde el bosque en la base del monte Sobiru, y sus números continúan aumentando a medida que continúa el asalto. No se puede determinar un número definitivo ya que aún no se han formado, pero parecen ser decenas de miles. Nunca había visto tales números. Los gemidos de inquietud y sorpresa se filtraron de las bocas de aquellos que escucharon la declaración 12 del mensaje. Fue el rey quien habló en un tono ordenado que logró calmar la agitación. ¿Cuál es la afiliación del enemigo? Solo uno de los imperios sería capaz de lanzar tal ataque, pero no estamos conectados a sus territorios. ¿Ha caído uno de los países vecinos? El rey estaba en la flor de su vida y su mirada digna estaba enfocada en el mensajero. Las personas que rodeaban al rey contuvieron la respiración mientras esperaban la respuesta del mensajero. Lille y sus 2 guardias hicieron lo mismo. Sin embargo, nadie esperaba la respuesta del mensajero. No hay indicación de los orígenes del enemigo. De hecho, el enemigo ni siquiera es humano. Aunque usan armaduras de metal, el enemigo son no muertos. El enemigo es un ejército de muertos vivientes. El terror cubrió la voz del mensajero y lo que dijo hizo que el general a cargo de la defensa de la capital gritara: «¿Estás loco? ¿Alguien ha oído hablar siquiera de muertos vivientes, ni hablar de muertos vivientes armados, que aparezcan en tales números?» La cara del mensajero se congeló ante las palabras del general y bajó la cabeza. «Desafortunadamente es la verdad, general. Cada soldado enemigo avistado era alguna forma de no muerto. Numerosos muertos vivientes aparecieron en las llanuras al amanecer. La mayoría de los ocupantes de la habitación se vieron obligados a contener la respiración una vez más. Además, monstruosidades deformadas están mezcladas con los no muertos humanos. Una de nuestras unidades fue aniquilada por un monstruoso híbrido araña humano. Cuando la habitación cayó en silencio, el sonido de la campana de alarma que aún sonaba penetró la habitación. Todos estaban digiriendo el contenido del informe, pero eso no significaba que pudieran entender la situación. Fue el rey Asparov quien logró romper el silencio que nadie más pudo. Un informe de la torre de vigilancia llegó hace algún tiempo. Si el enemigo es humano o no, todavía es un hecho que la capital enfrenta su posible destrucción. El rey hizo una pausa mientras miraba a todos en la habitación. La torre de vigilancia era una torre especialmente grande construida en la parte trasera del palacio que permitía tener una perspectiva panorámica de toda la capital. Soldados vigilantes estaban permanentemente estacionados allí e incluso la princesa Lille entendió la importancia del área mientras solía jugar ahí. ¿Cuántas fuerzas tenemos actualmente a nuestra disposición? Cuando el rey le hizo esta pregunta al general, se sorprendió por un momento antes de responder. «Ah. ¿Sí? Entre los caballeros y los guardias, deberíamos tener 4000 soldados. Podemos esperar otro millar aproximadamente si contratamos a todos los aventureros y mercenarios de la ciudad». El rey asintió al general cuando todos comprendieron la gravedad de la situación. Es una suerte que el enemigo haya atacado antes de que se abrieran las puertas de la ciudad. Entablaremos una guerra de asedio, incluso si el número del enemigo llega a decenas de miles, no será suficiente para romper una defensa de asedio.
El rey levantó la vista del mapa sobre la mesa y se concentró en sus dos hijos y la princesa Lille. El enemigo apareció desde el bosque que rodea las montañas Sobiru en el suroeste. La capital aún no ha sido rodeada, por lo que todavía hay tiempo para evacuar a los ciudadanos. Teruba y Sebaru escaparán por la puerta oriental y recogerán refuerzos de los territorios del este y del norte, respectivamente. Ambos príncipes se mostraron decididos al recibir la orden del rey. Viendo el comportamiento de sus hermanos mayores, llenó a la princesa Lille con un sentimiento de orgullo por ser parte de la familia real. Dio un paso vacilante y miró tranquilamente a su padre. Los dos príncipes observaron ansiosamente el comportamiento de su hermana pequeña antes de mirar hacia su padre y le suplicaron con sus ojos. El rey vaciló por un momento antes de fijar lentamente sus ojos en su hija. Lille, debes buscar refuerzos de Conde Dimo en el este. Los soldados personales del conde son bastante valientes. El rey tenía una leve sonrisa en su rostro mientras hablaba. Varios servidores compartieron una mirada significativa cuando escucharon el decreto del rey y asintieron en mutuo acuerdo. Déjamelo a mí, padre. Juro por mi nombre Lille no Sean Soulia que cumpliré mi tarea y ayudaré a resolver la crisis que ha caído sobre nuestro país. Lille sacó su pequeño pecho y colocó su mano sobre él. El rey entrecerró los ojos en respuesta a su comportamiento. Saar, Nina, protejan a Lille. El rey les dio a los dos caballeros encargados de proteger a su amada hija una mirada severa. Comprendiendo el significado oculto detrás de sus palabras, los dos se inclinaron solemnemente en respuesta. La princesa Lille no se dio cuenta, pero los demás sabían que la orden del rey era para que ella buscara refugio. El condado Dimo era el territorio más al sur que una vez había sido parte del reino Nosan hasta hace 70 años, cuando una invasión del reino Salma obligó al condado a separarse y formar su propio enclave. Cruzar a un enclave que está cerca de otros países no debería ser difícil de lograr, pero esa era la parte fácil. Era una tarea exigente dibujar límites claros con monstruos vagando por ahí, así que dependía de la nobleza a cargo de los territorios fronterizos decidir con qué reino se unían. Así que si bien era posible llevar una pequeña banda de soldados al condado Dimo en unos pocos días, uno no podría regresar con refuerzos sin que el reino Saima los descubriera. Se necesitarían muchos soldados para repeler a la horda de muertos vivientes, pero un número tan grande de ellos avanzarían lentamente y serían fácilmente descubiertos por las patrullas de otros países. Uno necesitaría cruzar el Golfo de Clyde por barco para llegar al condado, un viaje de ida de 5 días desde la capital a través de la cuenca del río Omoruba. Incluso si uno regresara con refuerzos, las cosas probablemente hayan terminado para entonces. En resumen, la misión que el rey le había dado a Lille era imposible de lograr, aunque nadie dijo nada al respecto. Los príncipes habían alcanzado la mayoría de edad y ya estaban participando en asuntos de estado y obligaciones imperiales. Por otro lado, Lille todavía era una niña de 11 años, a pesar de su fortaleza y estatus real. También era de conocimiento público que el rey adoraba a la última hija de la reina fallecida. Si sucediera lo peor, la línea de sangre real se mantendría segura en el condado, ese era el pensamiento detrás de eso. No queda mucho tiempo, preparen la partida de los tres. Reuniremos a los muertos vivientes en la puerta oeste para ganar tiempo. General, le pido que tome el liderazgo. Todos se inclinaron una vez que el rey terminó de dar su orden antes de ir a trabajar. Mientras tanto, las arrugas en la frente del rey se profundizaron mientras miraba hacia el oeste. Para que esto suceda el día después de la visita del cardenal, tal vez podría obtener el apoyo del caballero sagrado si negocio con el cardenal Liberalitas. Mientras el rey se lamentaba de la situación actual, el primer ministro a su lado bajó la voz y comenzó a hablar. Asparuf-sama, el ejército de muertos vivientes podría ser el trabajo del rey no muerto. El rey levantó una ceja cuando escuchó lo que dijo el primer ministro. ¿Rey no muerto? ¿No es solo una leyenda que les gusta recitar a los trovadores? No, mi rey. Aunque el imperio nunca lo admitirá, hay evidencia histórica de su aparición en el país hace 100 años. El rey Asparuf se ahogó con sus palabras al oír eso. Si bien 100 años no parecían tan largos, la corta vida del ser humano significaba que los acontecimientos de hace 100 años les ocurrieron a aquellos 3 generaciones atrás. El rey no muerto que mencionó el primer ministro, era una leyenda local muy difundida. Se dijo que apareció sin previo aviso. Con su capacidad para controlar a los muertos vivientes, el monstruo arrasó pueblos y ciudades uno tras otro, aumentando el número de muertos vivientes que controlaba, amenazando toda la vida. Sin embargo, su imperio no muerto fue derrocado por la fuerza de subyugación creada para detenerlo.
Era una historia famosa que los trovadores recitaban por todo el país, era una historia que los padres contaban a los niños que se portan mal para asustarlos. El rey no muerto recoge niños traviesos y los arrastra al inframundo. Frases como esa fueron transmitidas de generación en generación. Hay un rumor de que el imperio tomó prestado el poder de la teocracia para derrotar al rey no muerto. Como resultado, la nación no puede oponerse a sus enseñanzas fuertemente. Las arrugas en la frente del rey se hicieron más profundas mientras escuchaba al primer ministro y suspiró. Sin embargo, la vida de un país entero no se puede decidir por un capricho. El rey sacudió débilmente la cabeza cuando ese pensamiento final escapó de sus labios. El ocupante de una cierta habitación dentro del palacio real podía escuchar la conmoción más allá de la pared de la habitación. La habitación era más lujosa que las otras habitaciones de huéspedes en el palacio, ya que normalmente estaba reservada para diplomáticos extranjeros. La ventana de la habitación daba al distrito oriental de la capital. Un hombre solo miraba frente a la ventana de vidrio con una leve sonrisa en su rostro mientras observaba la completa confusión de la situación actual. El hombre en cuestión vestía ropas sacerdotales modificadas, tenía el pelo negro pulcramente recortado y una suave sonrisa. Su sonrisa se amplió cuando vio 3 carruajes que salían de la puerta oriental en diferentes direcciones. La familia real huyendo del país, es poco probable. Entonces, así que los mensajeros buscan refuerzos. Este hombre era el cardenal Palermo Avaritia Liberalitas. La figura más poderosa dentro de la teocracia Iruko era el papa, y directamente debajo de él estaban los 7 cardenales. El hecho de que se le permitió permanecer dentro de la habitación para diplomáticos mostró la gran influencia que la religión Iruko tenía en el continente norte. Por el momento, sin embargo, el papa había sido el que ordenó a los muertos vivientes que marcharan a la capital. Al colocar una fuerza lo suficientemente grande alrededor de la capital, el centro principal del reino, uno podría efectivamente cortar la cadena de mando siempre que no se abran brechas en el bloqueo. ¿Debería enviar perseguidores detrás de los mensajeros? Sin la esperanza de que lleguen refuerzos, la moral de quienes manejan los muros se pudrirá, una tragedia tan inimaginable. La sonrisa torcida del cardenal Liberalitas fue reflejada en la ventana mientras continuaba pensando en voz alta. La máscara apacible que usualmente usaba dio paso a su verdadera personalidad. Por encima de todas las demás cosas, se complacía mórbidamente en mostrar su superioridad a los más débiles que él. Incluso si llegaran refuerzos, no significarían nada frente a 100.000 muertos vivientes. Ver rostros deformados por la desesperación, es una alegría que debe experimentarse tan rápidamente como sea posible. Al darse cuenta de que su verdadera naturaleza se había revelado, el cardenal Liberalitas reprimió su impulso y volvió a ponerse su fachada de tono apacible. Comenzó a acariciar su barbilla y levantó una sola ceja con una expresión insatisfecha. Sin embargo, sería una buena idea reforzar la fuerza de las hordas, sin duda sería más fácil obtener el control de este lugar. La pregunta es, ¿aumentar el tamaño de la horda afectará mi control sobre ellos? Palermo resopló mientras decía eso. Puede ser mejor consultar al papa sobre este asunto, si algo sucediera. Los ojos de Palermo permanecieron en la lejana puerta este mientras hablaba, mientras la horda de muertos vivientes rodeaba silenciosamente la ciudad. Por ahora, disfrutaré de mi asiento de primera fila en la caída de este país. Otra sonrisa aparecería en la cara de Palermo poco después de que finalizó su reunión con el rey. Capítulo 112. La luz de la mañana estaba brillando sobre mí y la ráfaga de viento ocasional hacía crujir las hojas de los árboles en esta tranquila montaña. El enorme árbol del rey dragón se alzaba orgullosamente en la cima de la montaña, presumiendo de la destreza de la madre naturaleza. Las enormes ramas y hojas del árbol proyectan un paraguas natural sobre la zona. La luz del sol se filtraba a través del follaje, creando manchas de luces que iluminaban el área de trabajo. Un poco alejado del camino de la montaña estaban los restos de un edificio de estilo sintoísta. El techo se había podrido hasta el punto de caer sobre sí mismo, mientras que las columnas todavía perforaban el cielo. La luz solar que logró penetrar el follaje y los restos del techo fueron reflejadas en la armadura que llevaba. La armadura de plata prístina tenía finos detalles grabados en ella con matices blancos y azules. Un manto color negro azabache, incrustado con un patrón como si fuera un corte del cielo estrellado, colgaba de mis hombros y crujía al viento.
Aunque la armadura era propia de un caballero de cuento de hadas, la espada mítica y el escudo que suelo tener, no estaban en mis manos. En su lugar, sostenía un mango de madera. Una paleta de metal estaba unida al mango y tenía una masa de una sustancia gris, como barro puesto en él. Era el mortero utilizado para mantener los ladrillos juntos. Después de poner una hilera de ladrillos, aplicaría una capa uniforme de mortero sobre ella antes de apilar más ladrillos sobre ella. Eso debería bastar. Di un paso atrás y miré la estructura de ladrillo con su entrada semicircular mientras pensaba en voz alta. Lo que estaba construyendo era un horno de ladrillos para mi cocina. A pesar de que había podido adquirir con éxito la herramienta mágica similar a la estufa de gas que usaban los elfos, era necesario un horno para hornear pan, un alimento básico en este mundo, con mis propias manos. Hubiera sido imposible llamar a los artesanos a un lugar tan remoto, y a pesar de haber sido un desafío reunir los materiales, hice un trabajo bastante decente, si me permites decirlo. Afortunadamente, un vendedor ambulante que conocí en Lambaltic había logrado reunir todo lo que necesitaba para construir el horno, por lo que los costos de materiales no fueron tan altos. Una vez que el horno estuviera seco, podría hornear pizzas y pan. Encontré tomates en el sur del continente y sería un error no hacerlo. Con varias posibilidades en mente, tomé una tela húmeda y limpié el exceso de mortero y tierra de los ladrillos. Mientras estaba trabajando, apareció Ponta de la nada y corrió hacia mi pie. Kyun. Teniendo una longitud de cuerpo de unos 60 centímetros, la cabeza de un zorro, los apéndices de una ardilla voladora y una cola esponjosa, Ponta era lo que se conocía como una bestia espiritual en este mundo. Aunque su vientre estaba cubierto de pelo blanco, el resto de su cuerpo tenía un pelaje verde claro que le facilitaba mezclarse con la hierba o los árboles. Oh, Ponta. ¿Dónde has estado jugando todo este tiempo? Dejé la paleta y comencé a pasar mis dedos sobre la cabeza de Ponta mientras hablaba. Ponta felizmente comenzó a acariciar con su hocico mi mano en respuesta. Kyun. Kyun. Ella comenzó a agitar su cola de algodón mientras sus grandes orejas comenzaron a temblar en respuesta a la sensación que sentía. Un rugido repentino me hizo dar la vuelta de inmediato. Apartando mis ojos de Ponta, fui recibido con la cara de una enorme bestia mirando por la ventana de la cocina. No, sería más exacto llamarlo un reptil masivo que una bestia. Tenía 4 metros de altura. 2 cuernos grandes crecían desde la cabeza de la criatura, escamas de color marrón rojizo cubrían todo su cuerpo como un conjunto de armadura y una melena de pelo blanco descendía desde su cabeza hasta su cola. Hiyurin. A pesar de su voluminoso cuerpo, el grito de la criatura era bastante agudo, y su melena blanca brillaba en el sol de la mañana mientras comenzaba a sacudir la cabeza. Su cabeza era demasiado grande para caber dentro de la ventana, así que comenzó a frotar su cuello contra la pared y resoplar en señal de protesta. Oh, ¿tú y Shiden estaban jugando juntos? Pronuncié el nombre de la criatura mientras me acercaba a la ventana y comencé a palmear la cabeza de Shiden mientras me miraba. Shiden parpadeó sus ojos de reptil rápidamente mientras lo acariciaba. Creo que se ha sentido cómodo en este entorno. Originalmente vivía en las grandes llanuras del continente sur, la tribu nómada de los tigres llamó a criaturas como Shiden monturas dragón por obvias razones. Sin embargo, después de mis considerables contribuciones a los hombres bestia del continente sur en un incidente reciente, los líderes de la tribu tigre me regalaron esta montura como una señal de amistad. Shiden era del tamaño de un automóvil y yo quería rechazar la oferta, pero los reclamos repetidos de esto es una prueba de nuestra amistad lo hicieron difícil de rechazar. Como una persona que había recibido el nombre de una aldea élfica, yo era el representante de facto de dicha aldea, por lo que declinar rotundamente el regalo podría haber obstaculizado las relaciones futuras. De eso es de lo que me convencí a mí mismo de todos modos. La apariencia digna de Shiden ciertamente atraería la atención de los humanos, pero afortunadamente esta región montañosa estaba bastante lejos de los asentamientos humanos y la aldea de hombres bestia más cercana estará al otro lado de un bosque una vez que se haya completado. Ser capaz de manejar cargas más grandes que cualquier caballo podría, Shiden sería útil cuando tuviera que hacer largos viajes a pie. El líder del clan Ena, el más grande de los clanes de la tribu del tigre, también me proporcionó uñas de diablo, los pimientos por los que me aventuré en su territorio para obtener en primer lugar. Tal vez sería una buena idea hacer salsa de pimiento o chile de tomate. Han pasado 10 días desde, no, alrededor de unas 2 semanas desde entonces. Los recuerdos de lo que sucedió en el continente sur inundaron mi mente mientras continuaba acariciando a Shiden. Aunque te hayas acostumbrado al bosque, podría ser una buena idea llevarte a una gran llanura cubierta de hierba.
Las monturas dragón eran criaturas bastante inteligentes ya que, incluso si se los dejaba solos, encontrarían su propia comida y un lugar seguro para dormir. Cuando traté de lavarlo en las aguas termales, Shiden se puso bastante inquieto y no pude entender por qué hasta que noté quién ya estaba ocupando el agua termal. Después de eso, cada vez que el rey dragón huía Sfin, el gobernante de esta tierra, descendía de su árbol, Shiden se escondía en el bosque hasta que él se marchaba. Bueno, esa era una respuesta que esperarías de un animal normal. No había muchos animales como Ponta que tenían el coraje de jugar con la cola larga del rey dragón mientras él se empapaba en las aguas termales. En cualquier caso, Shiden era de las llanuras, para empezar. El bosque, dejando de lado la ubicación de mi casa, esta estaba ubicada cerca de la cima de la montaña y no se parecía para nada con los campos abiertos. Dado que nuestros vecinos más cercanos estaban construyendo su aldea en la península a lo largo del lago en el este, puede ser una buena idea viajar allí de vez en cuando. Mientras elogiaba mis propias ideas, noté que alguien estaba detrás de mí y me di la vuelta. La piel lila de Ariane estaba levemente enrojecida y su cabello mojado y blanco como la nieve estaba envuelto en una gran pieza de tela. Ella debe haber terminado su baño en las aguas termales antes de venir aquí. A Ariane le deben haber gustado las aguas termales más de lo que inicialmente pensé, porque de vez en cuando se me unía en estas excursiones y pasaba el tiempo sumergiéndose en el agua. En lugar de su habitual armadura de cuero ajustada a su cuerpo, vestía ropas elfas tradicionales que tenían patrones únicos cosidos en ella. Ella era exactamente como una belleza relajante después de un baño. Ah, ¿ya terminaste con el horno? Ark, eres bastante hábil en este tipo de cosas. Ariane estaba mirando dentro del horno que acababa de armar cuando esas palabras de elogio se le escaparon de los labios. Su abundante pecho se adhirió a la ley de la gravedad y el frente de su atuendo, que se unía como un yukata, comenzó a deshacerse. Justo cuando estaba a punto de mirar su magnífica figura desde atrás de la seguridad de mi casco, Ponta corrió hacia Ariane a toda velocidad y saltó a su pecho. Espera un momento, Ponta. Jaja. Eso hace cosquillas. Una posición tan envidiosa para estar. Ese pensamiento tonto surgió de mi mente mientras veía jugar a una mujer hermosa y un lindo animal. Una vez que Ponta se calmó, Ariane dejó escapar un suspiro cansado antes de girarse hacia mí. Ark, casi es hora del almuerzo, ¿qué tal si volvemos a la villa? Miré hacia el cielo para confirmar lo que dijo y, efectivamente, el sol colgaba en lo alto del cielo. Había estado tan obsesionado con la construcción del horno que ni siquiera noté que ya era mediodía. Hay un par de cosas en las que quiero trabajar, pero puedo volver por ellas más tarde. Después de responder, empaqué mis herramientas y caminé hacia el patio delantero con Ariane y Ponta. Fuimos con un simple uso de Transfergate para llegar a Raratoya. Shiden, cuida el fuerte mientras no estemos. Hiyuriri. Cuando la formación mágica comenzó a brillar bajo nuestros pies, le di una orden final a Shiden, quien respondió sacudiendo su melena. Fue un intercambio que hemos desarrollado desde que adquirí a Shiden. Después de que Ponta se despidió de su nuevo amigo, la magia fue invocada y todo se volvió negro. Capítulo 113. El gran bosque de Canadá se extendía por la región sudeste del continente norte. Hace mucho tiempo, esta área había sido considerada tierra estéril, pero los elfos huyeron de la persecución, cultivando el bosque a través de medios místicos. Ahora el bosque y los numerosos monstruos que lo habitaban actuaban como una barrera natural que mantenía alejados a los humanos. Sin embargo, múltiples aldeas élficas residían en este bosque. La destreza de los elfos con magia y sus paredes les permitió crear aldeas casi como de cuento de hadas. El pueblo estaba marcado con casas de madera en forma de hongo, y una mansión fusionada con un gran árbol estaba en el centro de la aldea. De todas las aldeas élficas, la que se llamaba Raratoya era la que dirigía el padre de Ariane y en la que yo residía actualmente. La gran residencia frente a la cual estábamos era la casa de un anciano y donde Ariane había sido criada. Si bien este híbrido árbol-casa era delgado en comparación con el árbol del rey dragón, su tronco era considerablemente más grande que el hogar de un humano promedio. Las ramas del árbol se elevaban hacia el cielo y las hojas proyectaban una sombra profunda sobre el área. Seguía a Ariane mientras entraba a la mansión sin impedimentos. Al entrar al salón principal, fui recibido con la vista de dos escaleras paralelas que conducían al segundo piso, donde estaba el comedor. Dentro del comedor estaba una mujer con un aura similar a la de Ariane, y cuando nos vio entrar en la habitación, una sonrisa comenzó a florecer en su rostro. «Oh, ¿finalmente regresaste?» Arkum dijo que él haría el almuerzo hoy, estaba pensando en posponerlo si no regresaba pronto.
La mujer era la madre de Ariane y la esposa del actual anciano de la aldea. Glennis Aruna Raratoya actuaba como la anciana sustituta del pueblo mientras su esposo estaba de viaje, y no parecía mucho mayor que Ariane. Dada la longevidad de los elfos, en general, no se puede juzgar con precisión su edad solo por las apariencias. En cualquier caso, tratar de asignarle una edad a Glennis era el equivalente a saltar de cabeza a mi propia tumba. Glennis fue la que le enseñó a Ariane el manejo de la espada, y en todas las sesiones de entrenamiento que tuve con ella nunca fui capaz de darle mucha pelea. Le ofrecí una disculpa a su rostro todavía sonriente. Lo siento, Glennis Dono. Me quedé absorbido un poco haciendo el horno. Originalmente planeé trabajar solo por un par de horas, así que me había ofrecido a hacer el almuerzo hoy. Fui a la cocina en el comedor mientras todavía llevaba mi armadura. Los humanos usaban leña para cocinar en este mundo, pero los elfos pudieron mantener niveles de vida más altos mediante el uso de una herramienta mágica. En realidad, había una estufa para leña en la cocina, pero junto a ella también había una herramienta que parecía una estufa de gas. Como la única alternativa eran las piedras mágicas, no era del todo sorprendente que la leña fuera la principal fuente de combustible. Eso me recuerda, ¿con qué estabas jugando anoche, Ark? Ariane miró en la cocina cuando comencé a trabajar. Sus ojos miraron los dos cuencos que tenía en mis manos. Los dos cuencos de cerámica contenían tomates secos y champiñones que estaban remojados en agua. Es un nuevo condimento que estoy tratando de hacer. Comencé a quitar los tomates y los champiñones de los cuencos mientras respondía. Me estaba desafiando a mí mismo para hacer salsa de soja esta vez. Normalmente, la salsa de soja se elaboraba mediante la fermentación de cojí y soja, pero el proceso era bastante complicado y requería un control preciso de la temperatura y el tiempo. Es poco probable que un aficionado como yo pueda hacerlo. Sin embargo, debería ser posible para mí producir un equivalente químico de salsa de soja. El primer paso fue remojar tomates y champiñones en agua. La receta en realidad requería morillas, pero no las había visto en este mundo. Es por eso que utilicé algunos hongos aromáticos que Glennis me había recomendado. NT, una clase de hongos. B, visualmente se parecían a eringi. NT, otro hongo que se conoce más como seta de cardo. B, vertí el contenido de los cuencos en una olla llena de pechuga de pollo picada. Luego, coloqué la olla sobre el fuego para cocinar. El caldo componente del plan estaba casi listo. Después de una ligera prueba de olor y sabor, estaba seguro de que era un caldo delicioso. Sin embargo, Ariane hizo una mueca cuando captó el aroma de lo que estaba haciendo. ¿Qué es eso? No huele apetitoso en lo absoluto. Empecé a encogerme de hombros ante el aparente disgusto de Ariane, pero me detuve. Mi educación japonesa significaba que me había acostumbrado al olor, pero sabía que los extranjeros lo comparaban con el vapor de lavandería. Supongo que dependía de lo que uno estaba acostumbrado. Bueno, finalmente hagamos la salsa de soja sustituta. En definitiva, siempre que tuviera el aminoácido y el azúcar, tenía la base necesaria para la salsa de soja. Primero estaba el aminoácido. Puse las sobras del pollo picado que había puesto en el caldo en un cuenco y cuidadosamente comencé a mezclarlo en jarabe de arce, una especialidad del bosque de Canadá, en la olla como un reemplazo para el azúcar. Cuando comencé a subir la temperatura, la reacción Maillard comenzó a tener efecto a medida que el pollo picado y el caldo comenzaban a dorarse. En ese momento, agregué sal y licor a la mezcla y apagué el fuego. NT. La reacción Maillard es el proceso por el cual los alimentos, especialmente carne, se van poniendo un color más oscuro. Debería estar listo. Metí un dedo en el líquido marrón oscuro dentro de la olla y lo probé. Si bien no era exactamente lo que esperaba, se parecía bastante a la salsa de soja. Como solo pude conseguir un licor parecido al vino blanco, el sabor se parecía a los sabores occidentales. Era la diferencia entre salsa de soja y la salsa de soja. Aunque para empezar no usé ninguna soja. Ariane se sentó cerca y sostuvo a Ponta en sus brazos mientras me miraban trabajar. La forma en que su nariz se crispó mostró su interés en la salsa de soja. ¿Cómo está, Ariane Dono? El hedor ya no te molesta. Ella lo pensó por un momento antes de negar con la cabeza. El olor cambió hace un tiempo. ¿Cómo debería decir? Ahora emite un aroma agradable. No había ni un rastro de rechazo en su voz. El pollo teriyaki que planeé hacer se debe adaptar a su gusto. Mientras pensaba en esas cosas, comencé a remojar el pollo en la salsa. Glennis de repente notó algo y se levantó de su asiento en el comedor. Ella bajó al primer piso y unos minutos después Glennis regresó con alguien que no había visto en mucho tiempo. Oh, Dylan Dono. Finalmente regresó.
La persona que apareció detrás de la espalda de Glennis, después de ver a Ariane y a mí dentro de la cocina, sonrió y nos saludó con la mano. Ark-kun, Ariane. Acabo de regresar hace unos minutos. Fue una larga estadía en la capital de Roden, pero como resultado pudimos avanzar significativamente. Como había dicho, Dylan Tark Raratoya, el padre de Ariane y el anciano de Raratioya finalmente habían regresado. Sus largas orejas puntiagudas estaban parcialmente ocultas por su cabello rubio teñido de verde y su complexión esbelta era común entre los elfos regulares. También traje un invitado para ustedes dos. Había una gran sonrisa en su rostro cuando miró hacia atrás. Ariane y yo, naturalmente, seguimos su línea de visión y vimos a una chica sola detrás de él. Chiome-chan. ¿Qué estás haciendo aquí? Ariane se sorprendió cuando se dio cuenta de quién era la chica. Las orejas de gato que coronaban el cabello negro de Chiome y su larga cola se levantaron un poco mientras bajaba la cabeza en un saludo formal. Ha pasado un tiempo Ariane Dono, Ark Dono. Su cola se balanceaba alegremente de izquierda a derecha, expresando una abundancia de emociones a diferencia de su expresión facial inmutable. Después de que se resolvió el asunto en el continente sur, regresé a Chiome al pueblo escondido en la montaña que actualmente ocupa el clan Glade-Arps. El hermano desaparecido de Chiome y su discípulo principal se había convertido en un no muerto y ella había tenido la difícil tarea de acabar con su existencia. La dejé en la aldea escondida para que ella pudiera dar su informe sobre todo el asunto. Chiome Dono, ¿estás bien? No sabía qué decirle a Chiome después de nuestra larga separación, así que solo le hice una pregunta vaga. Solo ha pasado medio mes y dudo que se haya celebrado un funeral adecuado aún. No podía imaginarme que fuera fácil aceptar el hecho de tener que matar a alguien que amabas como a un hermano. Chiome giró sus claros ojos azules directamente hacia mí mientras me ofrecía un leve asentimiento. Sí. Después de que regresé a la aldea, di mi informe a Anso-sama y realizamos el funeral. La alegre cola de Chiome cayó inmediatamente y bajó la cabeza cuando trató de decir lo último. Ariane ni siquiera podía apartar la preocupación de su rostro. Chiome-chan. Después, me fui para investigar las últimas palabras de Sasuke Oni-chan siguiendo sus pasos hasta su desaparición. Después de una breve pausa logró terminar esa parte, luego miró en mi dirección nuevamente. Las últimas palabras de Sasuke, aunque no las escuché, ella me dijo que él había dicho, cuidado con la iglesia. Se podría concluir que la razón detrás de su condición de no muerto tenía algo que ver con la teocracia Iruku. Tanto Chiome como Ariane estuvieron de acuerdo en que cuando lo enfrentaron, Sasuke había demostrado un comportamiento inusual para un no muerto. Normalmente, un no muerto se levantaba espontáneamente cuando un cadáver estuvo expuesto a grandes cantidades de miasma. Incluso entonces, las condiciones adecuadas debían cumplirse para que los no muertos se levantaran. Esa es la razón por la cual los tipos más comunes de no muertos eran los zombies podridos y los esqueletos limpios. Sin embargo, cuando Sasuke apareció frente a nosotros, carecía de las características distintivas que lo marcarían como no muerto. Fue solo gracias a la capacidad élfica de Ariane para ver impurezas no muertas y el sentido del olfato animal de Chiome que pudimos decir que se había vuelto en un no muerto. Fue solo por esas habilidades que determinaron que el esqueleto debajo de mi armadura no era un no muerto y pude vivir como lo hacía ahora. Si decían que Sasuke se había vuelto un no muerto, entonces era una afirmación confiable. Las cosas solo se volvieron más complicadas cuando consideras que Sasuke actuó con un propósito claro a pesar de ser un no muerto. Una horda de muertos vivientes apareció cuando finalmente lo atrapamos, y estaba esa monstruosidad desconocida que salió de la iglesia. Tomando todas esas cosas en cuenta, era poco probable que el clan Glade-Arp pudiera ignorar las últimas palabras de Sasuke. Sin embargo, surgió un problema cuando traté de investigar el país. Según el último informe de Sasuke Nisan, viajaba a través del pantano de Febinto, en la parte noroeste del reino de Roden, para ingresar al reino de Delfuento. Perdimos contacto con él poco después de eso. Ariane y yo compartimos una mirada cuando el significado de esta visita se hizo evidente. Chiome nos observó mientras continuaba su explicación. Cuando una misión le toma viajes largos a los miembros del clan, utilizan los recursos y el escondite que nuestra red Kusa tienen disponibles, pero el escondite había sido destruido cuando llegamos allí. Parecía que Kusa era el nombre de la red que usaban para sus actividades ninja. Si perdieran uno de ellos, sería mucho más difícil reunir información. Chiome Dono, puedo entender el valor de un Kusa, pero ¿y el paradero de las personas estacionadas en el escondite?
Un poco de preocupación apareció en la cara de Chiome ante mi pregunta. La enseñanza de la religión Iruku está profundamente arraigada dentro de la teocracia y las 3 naciones que la rodean, es un lugar que los elfos y mi gente normalmente no pisan. No sería raro si los mataran o los esclavizaran una vez que los encuentren. Es por eso que el escondite no tenía muchas personas estacionadas allí. Vine aquí porque llegué allí y mi investigación se quedó estancada. Chio me apretó los puños mientras el arrepentimiento la invadía. Dylan, que había estado en silencio hasta ahora, se hizo cargo de la conversación mientras Chio me intentaba calmar sus emociones. Como Arkun los ayudó antes, querían pedirle ayuda de nuevo, razón por la cual me contactaron durante mi estadía en la capital de Roden, eso es lo esencial. Aún así, su red de información y sus habilidades de infiltración son bastante impresionantes. Casi me desmayo cuando ella apareció de repente en mi habitación en el castillo. La informalidad del comentario de Dylan alivió algo la pesada atmósfera. Oh, ¿significa esto que nuestro destino esta vez es la teocracia Iruku? Los ojos de Chiome se abrieron cuando hice esa pregunta. Artono, ¿vas a ayudar? Ni siquiera he mencionado la recompensa, detecté algo así como una incertidumbre en su voz cuando ella incómodamente hizo su pregunta. Esta solicitud era diferente de la última solicitud para liberar a sus hermanos, esta vez se trataba de un miembro de su familia, ella tenía un interés personal en lo que le había sucedido a Sasuke. En cualquier caso, algo sobre sus últimas palabras me dejó ansioso. También hay cosas que me gustaría investigar. Y si puedo ayudar a Chiome Dono, con gusto te prestaré mi poder. Las orejas de Chio me hicieron un pequeño sonido cuando bajó la cabeza hacia mí. Capítulo 114. La doctrina de la religión Iruku discriminaba contra elfos y hombres bestia. El secreto detrás de la transformación de Sasuke en un no muerto y quizás los orígenes de esa horda de no muertos que encontramos parecía estar en la teocracia Iruku. Personalmente había visto a algunos de esos no muertos actuando con un propósito. También encontramos una horda de esqueletos no muertos bajo el control de la araña quimera en la caverna que daba a la cordillera del dragón del viento. Ese grupo de no muertos ciertamente se movió con un propósito. Algo grande estaba sucediendo, pero no sabía lo que era. Tal vez simplemente estoy pensando demasiado las cosas. Mientras estaba sumido en mis pensamientos, Ariane declaró que tomaría parte en esta última expedición. Yo también. Yo también iré. Es un pedido de un amigo y me preocuparía si Ark se queda solo para manejarlo. Mientras Ariane estaba sacando su pecho, decidí preguntarle algo que había estado en mi mente. Eso me recuerda, Ariane, se supone que eres un guerrero de Maple, ¿verdad? Sin embargo, has pasado bastante tiempo en Raratoya. Eso es. Ariane se ahogó con sus palabras y evitó el contacto visual en lugar de responder. Una sonrisa apareció en la cara de Glendice y ella me miró directamente mientras colocaba sus brazos alrededor de su hija por detrás. Ari-chan, ¿no le has dicho todavía? Su expresión y la forma en que le hablaba a Ariane era una pista suficiente de que lo que sea que estuvieran hablando era importante. Interesado, decidí ver cómo se desarrollaba este intercambio. Ari-chan, recientemente no cambiaste tu apellido. Ahora es Raratoya como la de Arkun, ¿verdad? Ariane intentó alejarse de su madre mientras hablaba. Debo haber imaginado que las puntas de las orejas de Ariane se volvieron de un rojo brillante, sí, eso fue. Oh, supongo que Ariane Dono y yo somos vecinos entonces. Ella apartó sus ojos de mí después de que dije eso. La transferencia es solo para monitorearte hasta que te ajustes adecuadamente al pueblo. Déjalo así. Dylan finalmente reaccionó ante el intercambio entre su familia. ¿Qué fue eso? ¿Arkun ha tomado Raratoya como su apellido? Cuando se ofreció la invitación, Glendice. Glendice me ofreció la invitación hace un tiempo. Sin embargo, oficiar la aprobación quedó en pospuesto hasta su regreso. Dylan me dio una sonrisa de satisfacción y asintió con la cabeza después de que le explicara la circunstancia de la situación. Bien, eso es bueno. Estaría bien si te unieras al pueblo Arkun, tener tu fuerza sin duda será una conveniencia. Teniendo en cuenta tus circunstancias especiales, lo mejor sería contar con una persona informada con la que estés familiarizado a tu lado. Miró a su hija a los ojos y sonrió cuando dijo eso. Bueno, ahora me he unido oficialmente a Raratoya sin demasiado problema. La conversación parece haberse salido del tema, pero ya que aceptaste la petición de Chiome-kun, ¿por qué no te unes a mí en una pequeña excursión e ingresas a la teocracia Iruku del reino Salma en la costa sur? Glennis se sorprendió por lo que Dylan había dicho. ¿Tú también? ¿Vas a hacer otro viaje?
Había un toque de irritación en la voz de Glendy y Dylan rápidamente dio una explicación mientras trataba de mantener una sonrisa. No, verás, volví a la capital justo cuando una solicitud de ayuda llegó de Doranto, los grandes ancianos me encargaron que lo manejara, ya que el anciano de ese pueblo es un conocido. No puedo rechazar una solicitud directa de los grandes ancianos. Lo siento. Glennis dio un suspiro de exasperación y miró a Dylan, quien tenía una apariencia abatida. Bien guardaré mis quejas por mi padre. Después de decir eso, Glennis hizo un puchero y se alejó de Dylan, haciendo que sus hombros se desplomaran. Fue Ariane quien logró romper la discusión de sus padres. ¿Doranto envió una solicitud de ayuda? ¿Qué pasó? Ese pueblo suele ser autosuficiente, ¿oíste algo sobre la situación allí? Como acababa de ser aceptado en el pueblo y no tenía ni idea sobre el funcionamiento interno de la sociedad élfica, presté mucha atención a la hora sombrío Dylan. Chiome me informó en nuestro camino que Doranto había sido atacado por no muertos por alguna razón y parece que las criaturas parecidas a arañas como las que enfrentaste en las cavernas del dragón del viento los guiaban. Ariane miró en mi dirección cuando escuchó eso. ¿Qué pasó con el pueblo? Las 3 criaturas que aparecieron trajeron soldados no muertos armados. De repente aparecieron en el bosque de Rowan y causaron un gran daño. Esperó partir mañana de Landfria, junto con guerreros y sanadores para reforzar sus defensas y tratar a los heridos. Todos nosotros estábamos sorprendidos por lo que él había dicho. Mañana, eso es bastante repentino, ¿no? También soy capaz de usar algo de magia curativa. ¿Te gustaría mi ayuda? Dylan negó con la cabeza ante mi oferta antes de explicar la situación. Estoy agradecido por la oferta, pero Doranto no está muy impaciente por aceptar a extraños. Chiome es una persona de los campos y las montañas y los elfos oscuros no son bienvenidos allí. Los hombros de Dylan temblaron un poco mientras intentaba hacer una risa débil. Incluso dentro de la raza élfica, existían varias escuelas de pensamiento. Era una respuesta bastante natural si lo piensas. A pesar de que me habían dado la bienvenida a Raratoya, eso fue solo porque el padre de Ariane era el anciano y él era un hombre comprensivo. Solo fue por su amabilidad que me permitió tener un poco de aceptación aquí. En cualquier caso, algo todavía me preocupaba acerca de esto. Usted mencionó el bosque de Rowan y dijo que tenía que zarpar de Landfria para llegar a él. El pueblo está solicitando ayuda sin estar afiliada con el Gran Bosque de Canadá. Es como dices, Doranto se encuentra en el bosque de Rowan al oeste de aquí. Es un pueblo independiente que se conecta con el Mar del Sur. Tenía la impresión de que todos los elfos seguían al primer jefe, pero parece que estaba equivocado. Cuando expresé mis pensamientos en respuesta a la declaración de Dylan, Ariane sacudió la cabeza a mi lado y habló. Los de Doranto no respondieron a la convocatoria del líder. Se mantienen firmes con las viejas costumbres elfas que existían cuando estábamos diseminados por todo el continente. Aparentemente, ellos eran un clan guerrero en el pasado. Su disgusto era visible por la manera en que bajó sus hombros. Ariane no parecía muy entusiasta sobre Doranto. Sin embargo, el enemigo debe haber sido bastante poderoso, y el daño que sufrieron fue bastante severo, si ese clan guerrero xenófobo pidió ayuda. ¿Los monstruos araña que enfrentamos eran capaces de tal cosa? Ciertamente sería difícil para la gente normal manejar una araña quimera. Ariane era una guerrera de Maple, lo mejor que Canadá tenía para ofrecer, y Chiome era uno de los 6 grandes ninjas del clan Bladeart, y ellos eran capaces de, negué con la cabeza un par de veces. Ganaron porque habían sido ellas dos. Dylan solo mantuvo la sonrisa en su rostro y no le ofreció una respuesta. Sin embargo, Glennis sí habló. Ellos confían en las viejas formas. La baja población de la aldea permite a sus guerreros recibir un entrenamiento de mayor calidad. Además, es contra la ley que las mujeres entrenen o actúen como guerreras, los elfos oscuros enfrentan un duro trato también. Glennis hizo un puchero similar a Ariane una vez que terminó de hablar. Las dos parecían estar de acuerdo en lo que respecta a Doranto. En cualquier caso, el tamaño de la población es una variable importante a tener en cuenta en términos de calidad. La exclusión de las mujeres también reduciría el número de guerreros. A primera vista, parecía que la regla se estableció para proteger a las mujeres de los peligros de la ocupación, pero ese argumento pierde fuerza cuando se consideran a Ariane y Glennis, quienes avergüenzan a la mayoría de los hombres en términos de habilidad para el combate. Si fue o no una medida de protección era un juicio que no podía hacer ya que no conozco el funcionamiento interno de Doranto. Por lo que escuché, el pueblo está atrasado en términos de calidad de herramientas mágicas. Chiome se unió a la conversación con un poco de información que recogió. HMM. Eso.
Dylan, Glennis y Ariane intercambiaron miradas mientras luchaban por encontrar una respuesta. Aparentemente, había una razón para la disparidad. Podría haber sido simplemente debido a la población más grande en el bosque de Canadá, pero nunca he visto ese tipo de reacción. Kyukurin kyururu. Mientras pensaba, el gruñir del estómago de alguien hizo que todos buscaran la fuente. Ariane pensó que ella era la causa al principio, lo que la hizo sujetar su estómago y sonrojarse por la vergüenza. Kyun. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano, cuando Ponta soltó un débil grito y caminó inestable hacia mí con un débil movimiento de su cola. Parece que Ponta fue la fuente del sonido. Nuestra charla ha tomado bastante tiempo. Como la carne solo necesita ser cocinada, el almuerzo estará listo en un rato. Podemos continuar hablando después. Recogí el pollo y la salsa de soja y moví todo a la estufa mientras hablaba. Todos asintieron con la cabeza ante mi sugerencia mientras trabajaba para terminar el almuerzo de hoy. El olor peculiar de la salsa de soja hecha en casa comenzó a extenderse a través de la mansión mientras el teriyaki se asaba, elevando la anticipación. De vez en cuando, Ponta dejaba de pasearse por mis piernas, acercaba el cuello a la estufa y me mordía el pie antes de repetir el ciclo otra vez. Aunque era una salsa sustituta, el calor trajo el olor apropiado. La persona en mi mente no podía dejar de sonreír ante la perspectiva de comer el teriyaki terminado. Mi cuerpo actual no tenía estómago, sin embargo, parecía gritar de hambre.